Esta figura tiene la mejor articulación de toda mi colección y puede lograr poses que ninguna otra puede. No se puede negar que este diseño es hermoso. Fuera de lo sensual que puede llegar a ser una robot, tiene tantas posibilidades que es muy fácil pasar de un montón de poses de batalla a ser la fembot más sexy de Cybertron. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Hasbro diseñara algo así? A lo largo del tiempo, gran parte del anime se ha caracterizado por tener chicas hermosas, muchas veces muy voluptuosas y en posiciones sugerentes que pueden enamorar a más de alguno. Asimismo, de la imaginación de muchos ha surgido un submundo de fanarts de todo lo que se pueden imaginar. What the fuck? Ese mundo no tardó en saltar de las ilustraciones al mundo real. Figuras con un detalle impresionante y de todo tamaño. Desde figuras que puedes poner en tu repisa hasta muñecas a escala 1:1. Sí, para los que se lo preguntan, hay quienes tienen esas muñecas. Incluso hay alguien que debe dormir con un cartón de Arcee en alguna parte. Para los que se puedan dar estos gustos, que no son nada de baratos, pueden buscar a sus personajes favoritos en estas estatuas, como 2B de Nier Automata, personajes de Gantz o Mikasa cortando a un titán. En lo que hoy hay un gran mercado donde podemos encontrar un montón de figuras para adultos. ¿Recuerdan la pose de Jack-O? Fue tendencia en su momento y tuvo hasta su propio challenge. Logró ser lo suficientemente popular como para dar el salto a las figuras. Como por ejemplo estas de Evangelion, donde podemos encontrar a Rey, Mari y Asuka, que obviamente no podía faltar. E incluso podemos encontrar a Tifa de Final Fantasy VII, que tiene más de una estatua en esta pose, y que seguramente estas nacieron de un fanart que alguien dibujó. Algo así fue lo que pasó más o menos en 2015, cuando un ilustrador llamado Van realizó 3 diseños de unas fembots, Windblade, Black Arania y Arcee. Estas ilustraciones van muy de la mano con el contenido de Van, pues diseña principalmente contenido para adultos, y estas Transformers siguen esa línea más erótica, por decirlo de alguna manera, pero que al ser robots me permiten mostrarles su trabajo sin tener que censurar nada, pues Van tiene muchas cosas censurables. Pueden ir a seguirlo, en la descripción dejaré su Twitter y páginas con su trabajo. Y ya que están buscando en la descripción, aprovechen de dejar un me gusta, suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse nuestros futuros videos. No podemos negar que en su estilo, Van sabe lo que hace. Y por lo mismo, más de una figura está basada en su arte. En 2019 pude encontrar una colaboración con la marca Skytube, una de Hermafrodita. Ah, ahora entiendo. Al igual que Skytube tuvo colaboraciones con diferentes artistas, Flame Toys también. Y de Transformers podemos encontrar varios, pero a nosotros nos interesa Van. Sus diseños fueron elegidos para volverse realidad, y el primero fue el diseño de Windblade, que pasó por varias revisiones y que finalmente terminó en esta versión hermosa del personaje. Luego llegó Arcee. Ambas pertenecen a la línea Fury Model, que es la línea de Flame Toys de Model Kits. Para los que no conocen qué es un Model Kit, es básicamente un modelo armable que no requiere pegamento ni pintura, a diferencia de las maquetas de modelismo, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Esta placa se conoce como árbol, y se van separando las piezas con ayuda de una pinza cortante. Y si quieres una mejor terminación en caso de que te quede mal el corte, puedes ayudarte con un set de limas. También puedes usar un Gundam Marker para dar más profundidad a los detalles que trae el esculpido. Incluso pueden ayudarse con unas pinzas para manipular los stickers que estos modelos suelen traer. Y así es como al comienzo tenemos un montón de plástico, para luego tener un montón de partes de plástico sexy. Por último, con un ensamble final, tenemos por fin a una figura que, a pesar de que no se transforma, es sin duda hermosísima, con detalle esculpido por todos lados, que si algunos se ayudan con pintura para darle mejores toques, podrían dejarla aún mejor. Tiene un cuerpo increíble, y articulaciones lo suficientemente buenas como para echar a volar tu imaginación como se te ocurra. Y para los que no se quieren imaginar nada, pueden ver qué hay debajo de su armario. Fallas técnicas, espere por favor. Aunque no pertenezca a la misma colección de 2007 que tengo, creo que se ve bastante bien con ellos. Arcee mide 16,5 centímetros de alto, y con más de 60 puntos de articulación, si no te enamora por cómo luce, te enamorará por lo que hace. Van ya está trabajando en Black Arania, quien, si recuerdan, fue uno de sus 3 diseños que vimos en el comienzo. Hasbro licenció estas figuras, pero eso no significa que Hasbro ahora hace figuras eróticas. Todo lo contrario, estas figuras no pertenecen a ese género,
pues si bien Windblade y Arcee son sexys, no tienen nada que ver con ser una figura para adultos, a pesar de que su diseño sea de alguien que hace ese contenido. Flame Toys fue quien consiguió la licencia de Transformers para dar vida a estos proyectos, y tienen claro quién es el autor, de hecho aparece mencionado en la caja, y conocen su trabajo. Pero estos diseños, si bien pueden ser de una fembot muy seductora, como dijimos al comienzo, tienen tantas y tan buenas articulaciones que pueden ser lo que se te ocurra. Puede ser todo lo que te propongas. Y me gusta que sea una figura que tenga tanta versatilidad, que puede pasar de ser una sniper con un rifle a una espía super secreta con una pistola, o también podría haber estado en un concurso de Miss Riff o en la portada de una revista Playboy. En conclusión, Arcee de Flame Toys me encantó, aunque puedo entender quienes no estén contentos de pagar un precio no menor por una figura para además tener que armarla. Pero en lo personal disfruto mucho montar un model kit, y ya he armado unos cuantos. Las instrucciones no son difíciles de entender y cada árbol viene debidamente señalizado para no cometer ningún error. Y una vez armada estoy seguro que todos van a tener una nueva waifu en sus repisas. Solo queda darle las gracias a Van por este diseño y a Flame Toys por hacerlo realidad. Y un agradecimiento a todos los canales de quienes tomé un fragmento de sus videos para mostrarles algunas estatuas. En la descripción están todos los links a esos videos. Si les gustó este contenido, les agradecería mucho si nos dejan un me gusta, suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse futuros videos. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista. Para ver otra de nuestras colecciones, hagan clic aquí, y para los que no se quieren imaginar nada, pueden ver qué hay debajo de su armadura. Y bueno, ¿qué esperaban? ¿Unos batipezones? ¿Es un robot? Era obvio que no había nada debajo.